Buenos días. Mi nombre es David Wood y mi ponencia se titula El ogro cinéfilo, la Cineteca Nacional en el entramado del echeverrismo. En la tarde del 24 de marzo de 1982, un público de cinéfilos se sentó en la sala Fernando de Fuentes de la Cineteca Nacional para ver la drama histórica de Andrzej Wajda, La Tierra Prometida, en el marco de una amplia retrospectiva de ese gran director polaco. Sobre las 6 de la tarde, aproximadamente a la mitad de la película, se detectaron grandes cantidades de humo en el local y los empleados de la Cineteca contactaron al cuerpo de bomberos. Media hora después se empezó a evacuar el edificio, pero para algunos era demasiado tarde. Sobre las 6:45 de la tarde hubo una inmensa explosión y empezó un incendio que duró 14 horas. El número de muertos y lesionados nunca se terminó de establecer con toda seguridad. A la tragedia humana se sumó otra cinematográfica. La inmensa mayoría del acervo fílmico de la Cineteca se destruyó, ya fuera quemado o arruinado por las mangueras de los bomberos. Los archivistas de la Cineteca estimaron que se perdieron unos 48.000 rollos de celuloide, entre ellos varios centenares de rollos de negativos originales y unos 1.900 rollos de películas realizadas antes de 1950 en soporte de nitrato, y también la casi totalidad de los libros y revistas de la biblioteca, y una colección de dibujos originales de Eisenstein. Mientras tanto, la comunidad internacional de los archivistas fílmicos vieron la situación con consternación. Robert Dordelin, el secretario general de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, comentó que nunca en la historia algún archivo miembro de la Federación había sufrido de un golpe una pérdida tan devastadora de su patrimonio fílmico nacional. Más allá de las extensivas y apasionadas discusiones sobre las causas del incendio, que variaron entre un accidente en el restaurante Wings dentro de la Cineteca, un presunto atentado contra la directora de Radio, Televisión y Cine, Margarita López Portillo, y el supuesto manejo irresponsable del acervo de películas nitrato por ciertos empleados de la Cineteca, cosa que sigue sin resolverse hasta el día de hoy, me interesa comentar en esta ponencia dos aspectos simbólicos del incendio que nos dan pie para poner sobre la mesa una serie de cuestiones sobre el papel político que desempeñó la Cineteca, fundada apenas 8 años antes, en el 1974, en la política cultural mexicana en la década de los 70, y también sobre la propia naturaleza de las paradojas inherentes en la preservación fílmica. El primero, comentado por algunos periodistas en su momento, es el irónico golpe de programación que hizo que el incendio empezó justamente en la sala donde se estuvo proyectando La Tierra Prometida. Una crítica voraz del capitalismo salvaje en el Lodz, en Polonia, de finales del siglo XIX, que está lleno de humo y los incendios de la revolución industrial, con fábricas incendiadas a causa de fraudes de seguros, celos amorosos y competencia brutal, y las casas de obreros quemadas para reprimir sus protestas por obtener mejores salarios y condiciones laborales. Sin querer forzar el punto, esta casualidad portentosa parecería destacar la paradoja del oficio del archivo fílmico, de querer preservar para la posteridad el cine, un medio surgido, un medio que de por sí surgió de la modernidad capitalista y que está inscrito en un soporte orgánico inflamable y producido en serie. Tanto el incendio de la Cineteca como la película de Wajda parecerían demostrar, bajo términos distintos, el famoso dicho de Marx, apropiado por Marshall Berman en su célebre estudio de la modernidad, de que todos los sólidos se desvanecen en el aire. El segundo punto sobre el incendio, que está más insertado en el contexto sociopolítico mexicano y muy comentado en su momento por periodistas, cineastas y otros protagonistas del campo cultural, fue la idea de que el incendio de la Cineteca no fue solo un símbolo, sino una consecuencia casi inevitable de la política cultural y cinematográfica del Estado durante el sexenio de López Portillo, del 76 al 82, cuyos recortes presupuestales e incompetencia administrativa llevaron a un proyecto faraónico del echeverrismo al borde de la ruina. Para citar un ejemplo, poco después del desastre, el crítico Gustavo García comentó sobre la coincidencia casi exacta entre el incendio y el estreno comercial menos de una semana antes, el 19 de marzo, de Campanas Rojas,
un drama histórico sobre la vida del célebre periodista estadounidense John Reed, dirigido por el cineasta ruso Sergei Bondarchuk y hecho con un presupuesto multimillonario como resultado de una coproducción entre Mosfilm, la productora estatal soviética, y el Estado mexicano, mediante la productora estatal Conacite 2. García se refiere a esta película irónicamente como la obra cumbre del sexenio de López Portilla. Describe Campanas Rojas como una película malograda basada en, y cito, la falsificación y la desinformación, en la cual el papel femenino estelar es desempeñado por Ursula Andress, interpretando a un sillón Luis XVI, dice García. Para García, entre otros muchos el medio, la lamentable política cultural del régimen de López Portillo veía más beneficios en financiar una vistosa película hecha con colaboración internacional que repitiera una agotada mitología despolitizada en torno a la Revolución Mexicana, que en encaminar esos mismos recursos al resguardo del patrimonio cinematográfico nacional. Un patrimonio, además, cuya preservación e investigación además de ser un proyecto costoso y de largo aliento, tendría el potencial de narrar historias mucho menos complacientes y más desafiantes en torno al pasado del país. Si bien no podemos concluir de este episodio que era inevitable, el triste fin de esta primera iteración de la Cineteca Nacional sí da algunas claves para entender las contradictorias fuerzas políticas, culturales e ideológicas que esta institución sorteaba desde sus orígenes en el sexenio anterior. En lo que queda de la ponencia, quiero dar cuenta de cómo la Cineteca surgió y empezó a operar durante el gobierno de Luis Echeverría, que gobernó del 70 al 76, atrapada en la aparente paradoja entre el control gubernamental y el movimiento contracultural que buscaba socavar dicho control. De este modo, espero demostrar cómo las políticas culturales sobre la preservación del cine durante la época que está bajo la lupa en este coloquio y por extensión la semilla del propio Archivo Fílmico Nacional, funcionaron como una suerte de microcosmos tanto de los enfrentamientos retóricos como de las complejas negociaciones políticas que rodearon al sector cinematográfico durante los años 70. Entonces, al abrir sus puertas en el 74, la Cineteca se anunció a bombo y platillo como la Catedral del Arte Cinematográfico en México. Su reluciente edificio, diseñado por el arquitecto Antonio Balmori, con 3 pisos, más un entrepiso con 3 modernas salas de exhibición, un taller, una bóveda, un espacio para exposiciones, una biblioteca, una cafetería y además las oficinas administrativas de la Dirección General de Cinematografía, dejaba a años luz las precarias condiciones materiales en las que operaba la Filmoteca de la UNAM desde su propia fundación en el 1960, pero también a la mayor parte de las cinematecas de otros países. La Cineteca Nacional fue apenas el segundo archivo fílmico del mundo en contar con instalaciones expresamente construidas con ese fin, después del Instituto Fílmico Sueco, inaugurado en el 70. En términos urbanísticos, además, la Cineteca simbolizaba el triunfo de la ingeniería y la arquitectura modernas sobre los caóticos sustratos geológico y acuático de la megalópolis. El terreno original se encontraba en la esquina del circuito interior con Calzada de Tlalpan, en un foro de los estudios Churubusco, que fue gravemente afectado por obras de entubamiento del río Churubusco que formaron parte del megaproyecto de modernización urbana de Ernesto Uruchurtu entre el 52 y el 66. En lo diplomático, la Cineteca encarnaba el poder blando que el Estado mexicano proyectaba hacia el resto del mundo bajo el echeverrismo. La Cineteca fue admitida como miembro observador de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF, con sorprendente rapidez en el 75, o sea, un año después de fundarse apenas. Y el año siguiente, en el 76, fue anfitriona del Congreso Internacional de dicha asociación, en cuyo marco organizó un simposio con el título bastante apropiado para las circunstancias de El cine latinoamericano, realidad o ficción, cuyos ponentes incluían a algunos de los más destacados directores del cine militante latinoamericano de la época, Noro Iscue, Julio García Espinosa, Jorge Sanguinés, Pedro Chasquel, etc.
Este simposio, de hecho, marcó un leve acercamiento entre los archivos más poderosos de los principales países productores de cine en Europa y América del Norte, por un lado, y por otro lado, los latinoamericanos. Y bueno, es demasiado largo para contarlo aquí, pero hubo cierta tensión entre los archivos europeos, norteamericanos y los latinoamericanos por diferencias, en parte por diferencias ideológicas respecto a la función política y cultural de los archivos fílmicos. El propio Pedro Chasquel era uno de los principales protagonistas de la Unión de Cinematecas de América Latina, una agrupación de cinematecas latinoamericanas que trabajaba desde los años 60 en replantear la institución del archivo fílmico, mucho más apegado a los postulados radicales de izquierda del nuevo cine latinoamericano que a las políticas patrimoniales que defendían la mayoría de los principales archivos de la FIAF. Entonces, la idea aquí es que tanto en el simposio como en las reuniones de la FIAF en general por esos años, la Cineteca, junto con la Filmoteca de la UNAM y la Cinemateca de Cuba, triangulaba entre las diferentes agendas de la FIAF, los archivos fílmicos latinoamericanos y la causa de la preservación del cine a nivel nacional. Entonces, este papel de bisagra diplomática se empalmaba también con el juego ideológico que la Cineteca realizaba a escala local. Entonces, en cuanto a su lugar en la política cultural nacional, la Cineteca, que en un principio dependía de la Dirección General de Cinematografía, dentro de la Secretaría de Gobernación, puede verse como una pieza integral de la rama mediática de la política cheverista de la llamada apertura democrática, en la que el Estado abrió determinados espacios para la libertad de expresión y el disentimiento, siempre y cuando los términos subyacentes del régimen no se cuestionaran. Para Rodolfo Echeverría, director del Banco Cinematográfico y hermano del presidente, el rescate patrimonial y el fomento de la cultura cinematográfica que pudiera hacer la Cineteca formaba parte de su propio proyecto para reformar el cine mexicano, que describía él como en crisis, hueco, escapista, totalmente alejado de la entraña nacional, decía Echeverría, y necesitado de ser sustituido por un nuevo cine hecho, como decía Echeverría, a la medida de México. El discurso de Echeverría fue deconstruido por Alberto Ruiz Sánchez como una retórica estructural de crisis y renovación que atraviesa la historia del cine mexicano y que buscaba la reconstitución y, en última instancia, la continuidad del status quo. En efecto, los orígenes de la Cineteca se remontaban a tiempos muy anteriores. En primer lugar, a la Ley de Cine del 49, que legislaba para la creación de un archivo fílmico nacional en el marco de la intervención alemanista en la industria cinematográfica de esa época. En segundo lugar, más recientemente, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, con un grupo de funcionarios trabajando en la dirección de cine bajo Mario Moya Palencia, hacían malabarismos entre sus intentos por implementar la ley del 49 y, por otro lado, su labor principal de censores cinematográficos. Según sus propios testimonios, este equipo, que también integraba a futuros directores de la Cineteca, Irán García Borja y Fernando Macotela, buscó trabajar dentro de las limitaciones impuestas por el régimen de censura para estimular, a pesar de él, el crecimiento de un sector de exhibición independiente, para a su vez fomentar una cultura cinematográfica crítica con el respaldo a circuitos de salas no comerciales y eventos como la reseña mundial de festivales cinematográficas en Acapulco. Estos fueron los cimientos del estatus que la Cineteca Nacional adquirió en los años 70 de ser uno de los lugares de referencia para la difusión del cine de arte y ensayo y el fomento de la cultura cinematográfica, junto con la Filmoteca y los cineclubes de la UNAM. De este modo, en el tránsito de los sexenios de Díaz Ordaz a Echeverría y desde el seno de unos gobiernos que ejercieron las matanzas estudiantiles de Tlatelolco en el 68 y el Halconazo en el 71, y también como la Guerra Sucia de los años 70, un grupo de gestores culturales trabajaron incansablemente en un proyecto de preservación y exhibición cinematográficas que combinaban una convicción por la necesidad de abrir espacios democráticos con la implementación de una serie de mecanismos que garantizaban la continuidad del régimen. Por ello, García Borja se refirió a su propio cargo como director de cinematografía
que implicaba, por un lado, encabezar la Cineteca y, por otro lado, implementar la política de censura cinematográfica del gobierno como una labor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Vemos entonces cómo la emergente Cineteca actuó como una fuente de legitimidad para un régimen ansioso de validar su propio linaje respecto a la cultura nacional revolucionaria y al mismo tiempo como válvula de escape en la que los sectores intelectuales pudieran contar con un espacio más o menos autónomo para ver, discutir y promover una cultura audiovisual que, según veían, podrían eventualmente desafiar al régimen. Podríamos afirmar entonces que la Cineteca emergió como una encarnación perfecta del ogro filantrópico que Octavio Paz identificaba como la esencia del Estado postrevolucionario mexicano, que se reformaba constantemente para asegurar su propia reproducción. Sin embargo, creo que no solamente es eso. Como toda institución que pretenda formar parte de una llamada esfera pública, aunque sea una esfera pública autoritaria, la Cineteca Nacional emergió y sigue siendo un organismo complejo dentro de y a través del cual toda una serie de agendas políticas, agencias sociales y criterios de gusto se enfrentan y compiten en un campo de lucha desigual. De hecho, los fundadores de la Cineteca vieron con cierto orgullo la naturaleza pública y al menos en teoría democrática del Archivo Nacional, a diferencia del archivo privado de la familia de Salvador Toscano, que según Antonio Balmori, su hija Carmen, guardaba celosamente, pero también de la ya mencionada Filmoteca de UNAM, que en palabras de Balmori, el arquitecto de la Cineteca Nacional, no era muy accesible la Filmoteca de la UNAM. Fuera de las exhibiciones que se hacían, nadie sabía en dónde se guardaban las películas, un poco al estilo de Henri Langlois, de la Cinémathèque Française. A su vez, la contraparte de esta naturaleza pública de la Cineteca se encuentra en la sensibilidad burocrática que rodea sus discursos fundacionales, que a diferencia de la filmoteca, que la diferencia de la Filmoteca de la Universidad. Si el establecimiento de la Cineteca estuvo anunciada con discursos grandiosos por políticos de alto rango sobre esta nueva catedral del arte cinematográfico, la Filmoteca de la UNAM, cuando se fundó en 1960, se legitimó no con referencias a sus instalaciones ni su estructura legal, ambos precarias, sino a las dos primeras películas que constituyeron la piedra angular de su acervo, Raíces y Torero, consideradas emblemáticas de un emergente nuevo cine mexicano. Y también se legitimó la Filmoteca en la incansable trayectoria cineclubística de su fundador, Manuel González Casanova. La Cineteca también fue un lugar de formar públicos, al igual que la Filmoteca de la UNAM, y de refinar gustos en cuanto a la identificación y apreciación de las grandes obras del arte cinematográfico. Pero esta tarea se configuró de otro modo. Cuando Itala Schmelz entrevistó al director fundador de la Cineteca Nacional, Hiram García Borja, en 1912, empieza su relato no por hablar de su amor por el cine, sino de su deseo de ejercer una carrera en la administración pública. Y cuando sí menciona las películas que llegaron a constituir la base del eventual acervo de la Cineteca, unas copias en 16 milímetros de El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, y otras tantas cuyos títulos no recordaba, que encontraron en las oficinas de la Dirección General de Cinematografía, estas parecen ser circunstanciales más que estratégicas, el resultado de una serie de situaciones y casualidades históricas más que de un afán cinéfilo o curatorial. Por otro lado, la revisión de otra serie de entrevistas hechas a varios funcionarios fundadores de la Cineteca en el 1998 revelan el espacio para cierto nivel de debate y de discrepancia que su cualidad de órgano gubernamental le otorgó. Por ejemplo, con respecto a la función del archivo en tanto autoridad para guardar, nombrar y definir el patrimonio cinematográfico nacional. Las opiniones variaban entre el principio de la selectividad, o sea, que la Cineteca debía hacerse responsable de ver que sus bóvedas no se vieran atascadas con la supuesta basura cinematográfica. Aquí va un ejemplo de lo que consideraban la basura cinematográfica, que constituía el grueso de la producción nacional para garantizar la centralidad de las obras maestras del cine,
Y por otro lado, había quienes tenían el discurso de la inclusividad. Como dijo el propio García Borja, la idea era que el público, y cito a García Borja, pudiera ver todo el cine que se hiciera en el mundo, con la excepción del cine que todavía sigue sin gustarme y creo que no vale la pena verse, que es el pornográfico. Entonces, la ubicación, lo que quiero proponer aquí es que la ubicación de la Cineteca dentro del entramado estatal también le otorgó una capacidad infraestructural y presupuestal para encaminar proyectos de gran alcance y ambición. Un buen ejemplo de eso es el proyecto de cine móvil que la Cineteca hizo del 75 hasta el incendio del 82, con el cual el Archivo Nacional extendió su labor de divulgación cinematográfica hacia rincones del país menos favorecidos en cuanto a la ubicación geográfica y las posibilidades de acumular capital cultural, mediante un pequeño flete de camionetas con generadores de luz y equipos de proyección en 8 y 16 milímetros. Hace falta más investigación sobre esto, pero lo que queda claro en los testimonios existentes es que tanto en su selección de las películas exhibidas como en las actitudes institucionales, algo paternalistas que la Cineteca proyectaba hacia esos públicos, el Archivo Nacional desempeñó un trabajo de lo que Bourdieu llama el proselitismo cultural, distribuyendo la apreciación cinematográfica de acuerdo a un modelo centro-periferia, en el que los sofisticados públicos capitalinos veían las películas contemporáneas más desafiantes y los rurales, algunos de ellos indígenas no hispanohablantes, eran educados por cortometrajes didácticos y entretenidos por películas clásicas mexicanas y comedias de Chaplin. Alfredo Gurrola, uno de los operadores de las unidades móviles, dijo que no podíamos proyectar, por razones de preparación cinematográfica, las películas que en ese momento estaban haciendo Fons Casals o Hermosillo, porque el lenguaje era demasiado audaz para su usual lectura de las imágenes. En cambio, el cine tradicional en blanco y negro era muy bien aceptado. Cierro cita. En suma, la Cineteca Nacional ha sido muchas cosas. Catedral del arte cinematográfico, que preservaría para la posteridad una forma artística inestable, y cementerio del patrimonio fílmico nacional. Ha sido estandarte de la política cultural y del poder blando diplomático del echeverrismo y símbolo del fracaso de las políticas culturales de Echeverría y López Portillo. Ha sido mecenas de la cultura cinematográfica crítica y herramienta gubernamental del control y censura. Ha sido custodia del gusto en torno al arte de la imagen en movimiento y proselitista del cine para públicos marginales. Por lo tanto, para entender bien la importancia de su labor de preservar el patrimonio cinematográfico del país, recordemos que, si bien se trata de una política patrimonial, de acuerdo a la definición que hizo Paz del logro filantrópico, la de un régimen que trata al Estado, a sus funcionarios y a sus instituciones como su patrimonio personal, también la Cineteca ha sido una locación de disputa cultural en la que se plantean otras maneras más plurales de entender el patrimonio colectivo. Muchas gracias.